Bienvenidos a este episodio número 28 de Detalles, en el cual vamos a hablar sobre Cloud Computing, por lo menos dar unas introducciones, qué es, para qué me puede servir, un poco de historia, entre otras cosas, para que podamos también comprender este concepto. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a las personas que están patrocinando el episodio de hoy. Estoy hablando de Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, Manuel, Oscar, Sergio, Yomar, Luis, Amador, Horta, Amador, Oldemar, Juan Carlos, Enzo, Hugo y César Mauricio. Muchas gracias por ser patrocinadores de este episodio. Y también gracias por escucharme. Eso motiva bastante porque se ven las estadísticas que me ofrece Anchor, que es la plataforma que estoy utilizando para hacer que mi podcast llegue a todos los lugares posibles: Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify y otras que nunca había escuchado al respecto. En fin, en este episodio quiero hablar sobre Cloud Computing, el cual es un concepto que cada vez se escucha más, y en estas alturas, en el 2021, en el momento que estoy grabando este episodio, es algo que ya deberíamos de, si no hemos entrado, deberíamos de haber entrado hace buen rato en él. Posiblemente una empresa solo para hacer una breve introducción, que es algo que también voy a hablar un poco más adelante, y que la mayor parte de la información que les voy a leer se encuentra de varios sitios de Medium que encontré allá afuera. Hice una recopilación y es parte de lo que voy a hablar, más un par de experiencias personales como siempre. Ok, solo para hacer un preámbulo, yo estuve trabajando, he trabajado en varios lugares donde se ha tenido un data center bastante grande. Este data center físico con instalaciones físicas en donde sea que ustedes estén trabajando, o instalaciones físicas cerca de donde ustedes están trabajando, ya sea remoto o in situ, los data centers han ido evolucionando y cada vez han sido más y más poderosos. O sea, al inicio eran computadoras gigantescas que realizaban, su cierto tipo de trabajo. Y conforme fue avanzando el tiempo, se fueron haciendo más pequeñas y también más poderosas. El problema de hacerse cada vez más pequeñas es que dijeron, ok, ¿saben qué? Vamos a empezarlas a apilar en racks para que así podamos tener balanceo de carga, y después empezaron los data centers a crecer también en tamaño nuevamente. Es decir, las computadoras antes eran gigantescas, se redujeron en tamaño y luego se empezaron a apilar y ahora volvieron a crecer. Lo cual hace que ustedes tengan que tener muchas consideraciones si desean tener un data center in situ o un data center en el cual ustedes puedan tener una conexión, por decirlo así, privada realmente, que solo ustedes tengan acceso o las personas que ustedes desean. Tener un data center hoy en día es bastante costoso. Siempre ha sido costoso. Hay muchos factores que nosotros tenemos que considerar en tener un data center. Solo para aclarar primero, todavía no estoy entrando a lo que es Cloud Computing y ya voy a hacer una introducción. Pero antes de seguir hablando, un data center no es más que una serie de servidores bastante fuertes que también puede ser considerada una computadora cualquiera, una computadora con la que ustedes usan para hacer sus trabajos en Word, Excel, o programan o hacen lo que sea. Eso también puede ser considerado un servidor, ya que un servidor es una computadora en la cual ustedes tienen corriendo procesos que varios usuarios o información importante para su empresa o para ustedes contienen. Prácticamente un servidor es eso, es una computadora común y corriente, solo que se acostumbra a que las computadoras que ustedes colocan en los data centers sean computadoras mucho más fuertes. Por ejemplo, ustedes podrían tener una computadora que tenga, 32 núcleos, 64 núcleos, o que tenga 64 GB de RAM, que tenga balanceo de carga, que eso significaría, en pocas palabras, de que si hay 1.000.000 de usuarios, 500.000 usuarios van a ir a un servidor, los otros 500.000 van a ir a otro, que tengan redundancia de almacenamiento. Eso significaría de que, dependiendo de la estrategia que ustedes desean implementar en sus servidores, pueden decir, ok, quiero que mi información quede almacenada en este disco duro y a la vez haga una réplica en este y a la vez en este otro, y digamos que tengo replicada mi información en 4, 5, 6 discos duros, y eventualmente hago backups en cinta. Eso significaría que hacemos nuestro respaldo en una cinta que por lo general puede durar más que un disco duro. Muchas personas piensan que un disco duro va a vivir toda la eternidad, y eso no es cierto. Todo, como la mayor parte de los productos, todo tiene una vida útil y ya después puede fallar en cualquier momento. La ventaja de tener un tipo de sistema de RAID, que eso es lo que se conoce en la parte de los discos duros, o en la parte de almacenamiento, mejor dicho. Cuando ustedes están trabajando con un sistema de RAID, dependiendo de hardware que ustedes tengan, por ejemplo, pueden tener un servidor en el cual, si se daña un disco duro, porque
Algo importante que ustedes tienen que comprender es que si ustedes tienen un servidor y tienen miles de usuarios que trabajan en una aplicación que accesan información de ese servidor, el servidor literalmente está leyendo del disco duro muchísimas veces más que como si ustedes lo estuvieran leyendo únicamente en su computadora. Por ejemplo, si ustedes están jugando un videojuego en su computadora o en cualquier lugar, que básicamente todos son computadoras hoy en día, pero ustedes están jugando, entonces su computadora está haciendo lecturas constantes al disco duro para traer la información que ustedes desean. Eventualmente, cuando ese disco duro, dice, ok, ya me pongo en huelga y el disco duro falla, entonces ustedes pierden la información que estaba en ese disco duro. Bueno, dependiendo, puede que esto no suceda tan instantáneamente. Al principio empieza a fallar y eso ya es algo que nos dice, ups, tengo que pensar hacer un respaldo porque mi disco duro parece que va a morir. Hay veces que se daña un sector y eso inutiliza todo el disco duro. Y bueno, dependiendo, hay discos de estado sólido que esos ayudan mucho a una vigencia mucho mayor de los discos duros, o sea, una longevidad más grande, porque tienen menos piezas mecánicas que se anden moviendo, no como los discos duros tradicionales en los cuales son de 5200 revoluciones, 7200 revoluciones, en los cuales tienen una pieza física que está girando dentro del disco duro. Y tienen una agujita que anda leyéndose como si fuera un tocadiscos de los 60, 70 por ahí. En fin, nuevamente, la ventaja de tener un sistema de RAID y un servidor especializado, o sea, un equipo especializado para ser servidor, no una computadora que decidimos colocar como un servidor, es que usualmente estos servidores tienen la capacidad de reemplazar estos discos duros muy fácilmente. Y cuando ustedes reemplazan un disco duro, el mismo servidor se encarga de hacer la copia de toda la información al nuevo disco duro para dejarlo trabajando en RAID nuevamente, para que ustedes siempre tengan una redundancia en su información. Que si se daña un disco duro, no pasa nada, ustedes simplemente lo sacan, colocan uno nuevo y el mismo servidor se encarga de hacer la misma copia de como lo tenían. Y ustedes todo eso lo hacen de forma automática. Eso es algo que, es genial y muy útil. Y usualmente se recomienda que si ustedes tienen información importante, que no quieren perder información de su empresa, obviamente ustedes no la van a tener en un disco duro que les costó, qué sé yo, $50, porque en cualquier momento puede destruirse. ¿Y qué pasaría si ustedes pierden ese disco duro? Pues ahí ustedes tendrán que analizar el impacto que esto va a tener en su empresa. En fin. Todo esto que estoy mencionando es un preámbulo de lo que vamos a empezar a hablar de cloud computing o computadoras en la nube. Antes de continuar, solo quiero seguir hablando un poco más de los data centers. Si ustedes tienen un data center físico, no quiere decir que eso es arcaico, que eso no sirve. Pues básicamente los data centers siguen existiendo y seguirán existiendo. Google tiene su data center, Facebook tiene su data center, Microsoft tiene su data center, que a la vez muchas personas cuando empezaron a crecer en infraestructura, empezaron a ver que podían alquilar este servicio a personas que necesitaban este tipo de soluciones, pero no tenían la capacidad económica para, comprar todo un rack. Y no solo es comprar el equipo, sino que también hay que preparar una sala especial en la cual ustedes van a tener que colocar toda esta infraestructura. Es decir, ustedes puede que tengan 4 o 5 super servidores, o no sean super servidores, unos muy buenos equipos que se encarguen de manejar toda la información de su empresa. Pero de repente, esos equipos usualmente, como trabajan tanto y no se apagan nunca, necesitan estar en un ambiente controlado. Por lo cual necesitamos un aire acondicionado especial que no genere humedad y así no dañe las piezas o le dé una longevidad más alta a nuestros equipos. De repente ustedes tienen que pensar en una solución antiincendios, porque si algo llegara a pasar, como es un equipo eléctrico que siempre está encendido y posiblemente algo puede fallar, entonces ustedes necesitan un tipo de extintor especial contra incendios. ¿Por qué? Porque no le van a echar agua normal a un servidor o a un equipo electrónico que no está pensado para ser hermético. Entonces, si ustedes le echan agua a alguna pieza eléctrica, se va a dañar y pues no importa cuántos discos duros tenga, puede ser que ustedes se dañen todos los discos duros de manera simultánea. Entonces tiene que ser un líquido especial para apagar incendios. Ahora, no solo eso, también vamos con los costos de tener un servicio o un tipo de sistema controlado de acceso a el mismo equipo. Pero no me refiero a claves y a passwords de computadora, aunque también podría considerarse eso. Pero me refiero a un acceso físico a el equipo. Es decir, nadie impide de que alguien entre a su data center, agarre la computadora y se vaya corriendo con él. Claro, ha pasado y conozco casos donde ha sucedido,
Pero a lo que voy es que ustedes necesitan algún tipo de medidas de seguridad para que las personas puedan entrar de manera controlada al mismo. Posiblemente también vas a querer colocar una cámara de seguridad para ver quién entra y sale. Vas a querer tener algún tipo de sistema de huella dactilar para que la persona se registre y salga con su dedo y no tener que utilizar códigos o passwords, los cuales, por ejemplo, una serie de números, porque en teoría, a pesar de que uno diga, ok, este es el password o la combinación de teclas que le corresponde a Fernando, la combinación de teclas que le corresponde a Carlos, a Eduardo y etcétera. A pesar de que tiene eso, las personas se pueden compartir esos códigos o pudiera ser de que alguien le quitó el password y qué sé yo. Entonces, es algo importante que también sea biométrico la seguridad para que así ustedes tengan la seguridad literalmente de que fue quien dijo ser el que entró. Aparte, ustedes necesitan manejar logs para saber qué fue lo que hizo la persona. No es que una persona pueda ir al data center a tomarse un fresco porque está un refresco o comerse el almuerzo ahí porque está fresquito y que está rico y más que todo que en estos momentos está súper caliente allá afuera. Entonces, eso son cosas que ustedes tienen que controlar. O sea, tener un data center no es solo tener el equipo. Hay mucha logística que involucra tener un data center. Eso dispara muchísimo los precios y hace que muchas empresas no puedan adquirir un data center o aplicar las medidas de seguridad necesarias por el hecho de los costos. Y aquí es donde ya vamos a empezar a hablar sobre lo que es cloud computing, que vino a reducir enormemente estos costos. Entonces, vamos a comenzar el tema. Primero que nada, ¿qué es cloud computing o qué es computación en la nube? Nuevamente aquí voy a hacer varias lecturas y voy a añadir mi información. La mayor parte, como les había mencionado, se encuentran en varias documentaciones de Medium. He hecho alguna mezcla de varias y también adicionar varias otras palabras. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Primero, la nube será sinónimo de la palabra web en un futuro. Puede pensar que una empresa hoy en día que no está en Internet, o sea, podemos pensar en alguna empresa que no exista en Internet, y si no existe, entonces posiblemente esa empresa se va a quedar muy rápido atrás, ¿ok? Si ustedes no tienen presencia en la nube, su empresa podría quedarse obsoleta, podría quedarse atrás, o bien perder una cantidad enorme de clientes porque simplemente sus clientes no saben que ustedes existen. Pero, ok, aquí es donde nosotros ya vamos a empezar a tener presencia en la web. Pero no solo me refiero a que creemos un sitio web, que eso sería lo mínimo que hoy en día debemos de tener. Me refiero a que ustedes puedan tener todo su servicio o una forma de que sus usuarios puedan llegar a sus productos o que puedan saber quiénes son ustedes y que puedan interactuar con su empresa sin que ustedes estén ahí. O bien que puedan, por ejemplo, imagínense que para que Facebook funcionara, ustedes necesitan, que tuviéramos que tener un funcionario de Facebook todo el tiempo ahí encendiendo y apagando el servidor. Eso no tiene sentido. En fin, pero ¿qué es la nube? Para comprender el concepto de la nube, hablemos de una computadora de hogar. Se compone principalmente de tres cosas: un sistema de almacenamiento para almacenar los datos, algunos chips en las placas bases para realizar ciertas tareas como mover datos, ejecutar algunos algoritmos, y algún tipo de dispositivo de interfaz de usuario para mostrar los datos al usuario, como algún monitor, un monitor, también un teclado para que él pueda introducirlos, un monitor o algún tipo de sistema que le permita ver qué fue lo que pasó, en el cual a través de el usuario puede interactuar directamente con nuestra computadora. Puede ingresar información, ver lo que sale y basado en lo que sale, pues volver a hacer o a tener datos de entrada. Lo primero que la gente empezó a necesitar fue más capacidad de almacenamiento. En ese entonces, digamos que estamos hablando de hace unos 7 años, probablemente tenías discos duros externos en tu computadora. De hecho todavía yo tengo varios discos duros externos, tengo varios que los cuales también hago respaldos. En fin, ya voy a hablar más de unos tipos de soluciones, digamos que económicas en los cuales ustedes pueden hacer respaldos. En fin. Pero empezamos a necesitar discos duros externos porque ya la información no cabía en nuestros equipos. Teníamos ya sea trabajo que no queríamos perder, teníamos videos que no queríamos perder o, en fin, cualquier otra cosa que no queríamos perder. En fin, las cámaras comenzaron a aumentar el número de megapíxeles y los videos caseros de cumpleaños y los viajes familiares y las cámaras digitales empezaron a necesitar cada vez más y más espacio para almacenar. Administrar los discos duros y preocuparse por las copias de seguridad en caso de que estos discos duros fallaran era un verdadero dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza constante. Si alguna vez compró algunos discos duros como el Seagate, que era bien popular, menos que lo usaron alguna vez, tal vez sí, tal vez no, en fin, ustedes ya saben.
Estos discos duros también eventualmente llegaban a fallar y uno se lamentaba de toda la pérdida de información que pasó. La verdad es que hasta que uno pierde información, es que dice hubiera seguido mejores prácticas o hubiera hecho algo más. Si ustedes tienen información importante que no quieren perder, no piensen que un disco duro les va a ser una alternativa fiable por muchos años. Piensen en cloud computing también o piensen en tener redundancia. En fin. Ustedes imagino que ya habrán pasado por eso y ya habrán perdido alguna información importante que se lamentaron haber perdido. En fin. Luego apareció uno de los principales contendores en la parte de cloud computing, bueno, de almacenamiento barato en la nube, que fue Dropbox. Creo que fue uno de los primeros y los pioneros que ofrecieron un servicio en la nube para almacenar información general. Entonces, Dropbox, bueno, ustedes podían comprar algo de espacio de almacenamiento en la nube con Dropbox y cargar sus archivos ahí. Eso, bueno, mantuvieron sus copias de seguridad para que no tuvieran que preocuparse por perder datos o mover copias de seguridad manuales. Aparecieron como otra unidad en su disco duro de la computadora con algún cierto tipo de extensión y ustedes podrían trabajar directamente en esta carpeta del Dropbox y el Dropbox se encargaba de hacer estos respaldos. Luego salieron otro montón como Google Drive y salió también el Cloud, el Microsoft Cloud, el OneDrive, perdón, ese es de Microsoft, entre otros. Que honestamente siento que el Dropbox siempre fue el mejor, todavía sigue siendo el mejor a mi parecer. Pero el Google Drive, comparado con los precios, la verdad es que Google Drive y lo que puede ofrecer, la verdad es que Google Drive es bastante bueno, pero me gusta mucho más Dropbox. En fin, eso es algo personal. Bueno, no más unidades externas para administrar, no más cables USB que estar buscando o no más cables USB que tirar en la bolsa o en la gaveta de cables, que ya parece que es toda una computadora con ese montón de cables que nosotros tenemos. Y esto me pasa a mí, yo tengo una bolsa de cables que es increíble. Esa bolsa de cables, necesito un cable y posiblemente ahí esté. Solo que el problema es que está súper enredado y tengo que ver cómo diablos lo despego. En fin, a pesar de que los amarro, siempre logran enredarse de alguna manera. En fin, entonces no más cables USB para disputar o ejecutar fuentes de alimentación externa. Ya ustedes tienen todo eso en el Dropbox o en la nube. Eso fue, digamos que sus inicios. Todos tus datos en los servidores de otra persona a tu nombre que sirven para que ustedes tengan acceso a él en cualquier momento. Lo único que a uno le preocupaba era la seguridad en este tipo de casos. Pero la gente del Dropbox y básicamente todo lo que es cloud computing ha pasado por un largo camino tratando de asegurarse de que la información solo sea vista por las personas de las cuales tienen ese acceso. Pero bueno, siempre está el miedo de que llegue un hacker o que llegue algún leak o algo pase y se filtre toda nuestra información. Claro, hay personas que lo que tienen son un montón de videos de gatos y para estas personas sus videos de gatos son muy importantes que no quieren perder. Y para cada persona, la información que ellos mantienen, la información que ustedes tienen, para ustedes es muy importante. Para otra persona puede que no lo sea, pero también para otra persona puede que sea muy valioso intentar robarle su información. Entonces, al tener nuestros datos en la nube, siempre cae el riesgo de que alguien lo pueda interceptar y que lo podamos, bueno, no perder directamente porque esta gente realiza excelentes trabajos de respaldos. Pero bueno, existe una posibilidad, pero lo más probable, que también hemos escuchado muchos rumores o muchos casos donde se ha filtrado información, donde han hackeado cuentas, etcétera, y hemos perdido o han robado información o perdido, han robado información. Aunque también, si hay gente, dependiendo del tipo de ataque que se reciba, puede que ustedes pierdan la información. Entonces, siempre es un miedo. Ok, bueno, digamos que hoy pagamos $1 por mes por tener un almacenamiento de 1 tera en Google Drive, por ejemplo. Aunque creo que es mucho más. Esto es un ejemplo. Pero bueno, entonces nosotros pagamos una cierta cantidad de dólares mensuales por tener una cantidad de espacio en la nube. Y nosotros podemos comprar más almacenamiento en Google Drive, por ejemplo. Un disco duro de Western Digital de 1 terabyte, por ejemplo, nos podría costar alrededor, vamos a ver, vamos a buscar rápidamente, podría costarnos unos tal vez $50, $100 por tener ese espacio. Eso significaría que podríamos comprar 4 años de almacenamiento en la nube por ese mismo precio. Ahora, ¿ustedes creen que un disco duro de 1 terabyte podría durar 4 años? Tal vez sí, pero es probable que ese disco duro de 1 terabyte se me caiga, se dañe, tenga algún tipo de inconveniente o tenga un sector malo, que no nos vamos a dar cuenta hasta que toquemos ese sector y se dañó toda la información. Entonces, es relativo.
yo sé y me junto a la mayoría de las personas que detestamos, yo detesto pagar servicios y mensualidades porque ahora hay tantas que es muy difícil darle seguimiento a todo. Uno tiene que ser muy ordenado. Por ejemplo, pago Spotify, pago un sistema de backup que es medio económico. También pago Google Drive para tener, en 1 tera pago 500 gigas de disco, los cuales uso bastante para hacer mis transferencias de los cursos a Udemy. Entonces, en teoría me sale mucho más rápido generar mis videos, subirlos a Google Drive y de Google Drive pasarlos a Udemy, que me sale mucho más rápido que hacer la transferencia directa a Udemy. También pago este sistema de almacenamiento que se llama, ya les digo el nombre, que se me pasa olvidando, se llama Backblaze. Es bastante bueno y gratuito, que les da prácticamente respaldo infinito en la nube, pero no tiene una interfaz visual, simplemente se encargan de almacenar su información. Es bastante útil. En fin, pero no estoy tanto para hablar de eso. El hecho está de que ustedes por el costo de ese disco duro pueden alquilar o pueden tener ese servicio por 5 o 4 años, digamos. Es menos probable que esa información de los servidores que ustedes tienen en la nube falle, y es más probable que el disco duro falle que el sistema o la información que ustedes tienen en la nube. Pero también los entiendo, no es lo mismo que ustedes tengan el disco duro a que lo tengan en la nube. Ustedes primero tendrían que subir 1 tera en la nube. Y este tera, pues bueno, obviamente no es que van a subir todo el tera de un solo, pero se subiría paulatinamente. Subir esa cantidad de información pues ya requiere una velocidad alta de internet, y digamos que ustedes lo que quieren hacer es almacenar sus videos familiares, en los cuales ahora con los celulares actuales lo grabaron en 4K, 60 frames por segundo, y hace un video de 5 minutos que pese como 4 gigas, ¿no? Y dependiendo de donde ustedes vivan, puede que descargar 4 gigas pueda demorar un par de horas. En cambio, si ustedes tuvieran esta información en su disco duro local, la información literalmente la tienen físicamente ahí. Simplemente conectan el disco duro y ya la pueden leer. Y si ustedes no tienen el disco duro no es muy bueno, entonces tendrían que copiar el video al disco duro de la computadora. Y ese procedimiento podría tardar, dependiendo de la velocidad del disco duro y su computadora, y la velocidad del disco duro en la computadora, podrían tardar tal vez 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos en copiar ese video. Cosa que serían horas de descarga en la nube si ustedes lo quisieran ver. Entonces todo tiene sus pros y sus contras. Okay, tal vez tener el disco duro me hace que tenga acceso inmediato a mi información. Tenerlo en la nube puede que no sea tan conveniente para ciertos trabajos. En fin, nuevamente eso todo es relativo, pero la nube es una alternativa bastante buena en este caso. En fin, si nosotros seguimos hablando de este tipo de, todavía esta pequeña introducción, los discos duros pueden fallar. Y lo peor es que en cualquier momento puede fallar, y no solo eso, puede que sea el sistema operativo quien nos corrompa el disco duro. En fin, hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que preocuparnos si estamos trabajando con hardware físico. Mientras que si nosotros nos descargamos o nos encargamos solo de consumir la información en la nube, otras personas están encargadas de trabajar con este data center y que almacenen nuestra información. Ok, vamos a hablar sobre una pequeña historia sobre los servidores y los data centers. Las grandes empresas tienen centros de datos masivos, edificios llenos de servidores. Las empresas medianas tal vez tendrán una sala llena de servidores llamada, qué sé yo, data center o sala de servidores, o como ustedes quieran ponerle. Pero usualmente se llaman data centers o sala de servidores. Además, bueno, digo como el nombre que ustedes quieran darle porque estuve en empresas donde le ponían ciertos nombres como... no creo que lo pueda decir porque creo que eso sí era confidencial, pero le ponían unos nombres chistosos y como decir la librería, entonces decían voy a ir a la librería o voy al bar o voy al bar de Moe, cosas así. Entonces tenían sus nombres chistosos solo para saber, porque es divertido ponerle sobrenombres a todo, ¿no? En fin, además de estos datos, las empresas tienen otro problema. Necesitan estimar cuánta potencia informática van a necesitar estos servidores, ya que es limitada, efectivamente. Esta es la parte más desafiante. Agregar más discos duros para satisfacer las necesidades de almacenamiento es la parte fácil. Los servidores de una empresa sirven al mundo interno, los empleados y el mundo externo dependiendo de las conexiones o configuraciones que ustedes hagan de infraestructura, porque perfectamente pueden montar uno de estos servidores y que sea consumido en la web y que, tenga una IP estática y brinde información y servicios de su empresa en la nube. Perfectamente se puede hacer eso, lo cual habilitaría sus productos a ciertos usuarios, ya sea que ustedes les den acceso o productos para personas que simplemente quieran conocer un poco más sobre su empresa.
Cuando se está configurando la empresa o antes de que se lance un producto, alguien, generalmente un CTO o un vicepresidente de ingeniería o el jefe del departamento, necesitaría estimar la cantidad de servidores que va a necesitar para poder manejar la cantidad estimada de clientes, lo cual puede ser fácil o puede ser bastante complicado dependiendo de lo que ustedes planteen o del objetivo que ustedes tengan en mente. En fin, esto es muy importante es importante pedir los servidores para tratar de ver o visualizar el alcance a un largo plazo, tal vez a unos 5 años a futuro, pero también esos 5 años a futuro se van a traducir literalmente a un impacto económico fuerte, lo cual muchas empresas pueden no tener esa disponibilidad. Entonces tienen que sacrificar potencia o visión a futuro para poder satisfacer la necesidad que tienen hoy y tal vez los siguientes 6 meses. Muchas personas cometen los errores de enfocarse solo en lo que tiene, o sea, en satisfacer la necesidad de hoy, pero se olvidan de que mañana la empresa va a crecer. Y bueno, eso es en el mejor de los casos. Si la empresa empieza a morirse y empieza a perder clientes, pues ni cosa mejor. Bueno, no mentiría, no es cierto, ni cosa mejor, eso es terrible. Pero eso significaría que también, digamos que nuestros servidores van a poder sobrevivir un poco más. Digo, eso sería bueno en el punto de vista de los servidores, ¿no? La verdad es que no le deseo nada mal a ninguno de ustedes y espero que sus empresas florezcan lo más posible. En fin. Entonces, es muy importante pedir servidores. Usualmente son enormes, costosos, tardan meses en entregarse, esto es muy cierto. Necesitan ser instalados por expertos. La mayor parte de las veces en los departamentos de informática grandes tienen departamentos especializados de infraestructura que son capaces de realizar estas instalaciones o configuraciones adicionales. Muchas veces es así. Otras veces el software o el hardware es muy nuevo y necesita una configuración por parte de personas especializadas de quienes compramos este equipo. Luego vienen sus copias de seguridad físicas que deben instalarse al mismo tiempo en otra ubicación. Usualmente se recomienda que ustedes hagan o que tengan los respaldos diarios, semanales, mensuales y después transfieran la información que tiene ciertos, tal vez 6 meses y que cada vez que la información va cumpliendo 6 meses, entonces ustedes la exporten a cinta y esa cinta las muevan en otra localización o en otra locación física ajena a donde se encuentran los servidores, por si acaso se inunda el data center, se quema, explota el edificio, se cae, lo hackean y qué sé yo. Entonces es importante tener una copia, un backup físico desconectado de la nube que permita tener esta información por largos periodos de tiempo. El acceso a ese backup es más lento, pero sabemos que está bien seguro. En fin, la refrigeración adecuada también es importante, que esto ya había hablado al respecto, que hay que instalarse en esa sala de servidores, los cuales deben de funcionar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Necesitan mantenerse frescos, es más, muy frescos porque generan mucho calor. Por esto, debe tener una respiración la sala técnica bastante bien, que también la sala técnica es otro nombre que se les da. En fin, los servidores como tal no es algo sencillo mantenerlos. Y aquí falta algo que creo que se habla un poco más adelante en el artículo, en uno de los artículos que les voy a hablar. Pero aparte de eso, ustedes no solo necesitan redundancia de almacenamiento, redundancia de procesos, redundancia de equipo. No solo ocupan redundancia en eso, necesitan redundancia eléctrica también. Ustedes no van a depender puramente en las baterías que las computadoras pueden ponerle. Es decir, yo me fui ahí a una tienda Radio Shack o qué sé yo, a Walmart, me compré una super batería, se la conecté a mi data center. Posiblemente una de esas baterías comunes y corrientes solo te va a durar unos 10 minutos, 5 minutos, a pesar de que esté nueva y que tenga una gran capacidad. Son baterías especiales las que estos servidores necesitan por la cantidad de información que tienen y tienen que estar correctamente configuradas para que en el momento en que viene un bajón de electricidad o se cae la luz, que especialmente en América Latina eso es el pan de cada día, cada rato se cae la luz, entonces estas baterías tienen que ser muy buenas y entrar inmediatamente. Pero ustedes no van a vivir de batería porque esas baterías, por muy buenas que sean, puede ser que duren 1 hora. ¿Okay? Una batería puede que dure 1 hora si es una excelente batería, casi. No pretendan que la batería va a durar 24 horas. No, todavía no estamos en ese punto tecnológico y hay que decirle a Elon Musk que se apure con sus pinches baterías de Tesla, que las haga comerciales para que duren más. O nuevo F-150, perdón, que ese es el que tiene una batería, ese nuevo pickup, que dice que hasta le puede dar alimentación a la casa por 3 días. No sé si han visto esas noticias del Ford F-150, uno nuevo eléctrico,
que trae esa característica que el carro le puede dar batería a la casa. En fin. No, estas baterías usualmente no duran mucho, tal vez media hora. Media hora todavía es un buen número para una batería de servidor. Entonces ahí ustedes necesitan la redundancia eléctrica y tener todavía una planta eléctrica de respaldo que trabaje en base a gasolina o diésel. Diésel sería lo tradicional. Esta planta eléctrica usualmente luce como si fuera un motor de un tractor. Es decir, solo el motor y empieza a rotar, que también hay que dar mantenimiento, hay que aceitarla, hay que estar seguro de que si se fue la luz en un día y bueno, en la noche y no había nadie, hay que estarle dando revisión diaria para asegurarse de que tiene el combustible necesario, de que está correctamente aceitada, que hay que cambiar los filtros de aceite, que hay que cambiar el filtro de aire. En fin, hay que mantener nuevamente esta planta eléctrica. No es así nada más. Entonces, ustedes van viendo poco a poco cómo van creciendo los costos de tener un data center local. Y eso que todavía no llegamos a otras partes. En fin, entonces agréguele al costo eso. Hay que comprar costosas licencias de software de servidor, pagar tarifas exorbitantes para los sistemas de administración de bases de datos, paneles eléctricos, soportar el alto voltaje. Aquí está más o menos lo que expliqué. Sistemas de seguridad adicionales en la sala de servidores, contratar personal adecuado para su configuración y mantener los servidores óptimos la mayor parte del tiempo posible, redes, firewall, trabajar con el software, etcétera, etcétera. Muchas cosas influyen en que tener un data center es muy, muy, muy costoso. En esencia, este es el departamento de TI de cualquier empresa que tenga un data center. Cuando se compran servidores para su empresa, también debe de planificar la adición de un departamento. Todo el proceso de aprovisionamiento de servidores en instalaciones tomó más o menos 2 o 3 meses en el mejor de los casos. Simplemente simplemente usted no va a poder cambiar de opinión tan fácilmente si algo no le parece en el proceso de compra cuando ya están instalando los servidores. Entonces, nosotros ocupamos demasiado poder para estimar correctamente lo que nuestra empresa va a necesitar, especialmente si es la primera vez que se está adquiriendo un data center. En fin, después de pasar por todo eso, que como ustedes pensarán es un dolor de cabeza y hay muchas cosas que no he mencionado, como por ejemplo las conexiones de redes que van desde, aprovisionar todo el edificio con redes. En fin, hay otro montón de cosas que no estoy hablando. En fin, no vas a querer tener un servidor adicional, no vas a querer comprar un servidor adicional. Ok, antes no había de otra, pero ahora hay alternativas. En fin. Por supuesto, la gente usualmente se equivoca en algún lado. A veces dice, hubiera comprado una planta eléctrica más fuerte, pero ya la instalaron, o hubiera comprado otra cosa, o este servidor no me va a durar más de un año, o pues por abaratar ciertos costos, la batería no era muy buena y perdí data. A pesar de que los servidores pueden aguantar un golpe, es decir, que se apaguen abruptamente, esto es muy probable que corrompa data. Tal vez el servidor funciona, pero la data queda comprometida y es algo que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Perder información o arriesgarse a que un servidor se apague de manera no controlada es un riesgo que realmente espero que ustedes no tengan que correr. En fin. Las estimaciones generosas llevaron a una pérdida de dinero. Una gran cantidad de servidores, en su mayoría, permanecen inactivos y la base de usuarios crecía, pero no tanto como lo esperado. Entonces también eso es una pérdida de dinero bárbara, porque uno espera que el data center eventualmente se pague con un buen trabajo, una buena gestión de usuarios o que nuestra empresa vaya creciendo. Pero de igual manera siempre es una salida de dinero mensual. O a veces la gente paga todo anual, pero igual sería una salida de dinero anual. En el otro extremo del espectro, la falta de capacidad inicial lleva a algunas empresas a pedir menos de lo necesario. En este caso, incluso después de haber gastado todo ese dinero, no pudieron satisfacer todas las necesidades que tenía nuestra empresa en horas pico. Entiéndase horas pico donde teníamos la mayor afluencia de personas, la mayor cola de personas esperando ser atendidas en nuestra empresa o la mayor cantidad de personas que estaban conectándose a nuestro servicio de internet. Y eso lleva a que, tengamos la frase típica, se cayó el sistema. En fin. Los productos de algunas empresas tenían demandas estacionales. Esto quiere decir que cuando nosotros hicimos la estimación fue en enero, pero nuestra empresa vendía juguetes de Halloween, por ejemplo, y en Halloween se disparan las ventas y ahí no teníamos contemplado eso. O nosotros hacíamos artículos que, eso es lo que me refiero de temporadas. Puede que ustedes tengan temporadas muy altas, temporadas muy bajas y así va la cuestión.
Ok, entonces quizás basado en su demanda de productos llegó a un punto máximo durante las vacaciones y esto significó que su sistema se cayera y en lugar de tener una gran cantidad de ventas porque era mes pico, tuvieron pérdidas porque no tuvieron su sistema corriendo porque estimaron mal pues, la cantidad de usuarios. Eso significó que muchos menos usuarios crecieran, bueno, que los usuarios no crecieran dramáticamente durante esos meses, que era lo esperado, más bien perdimos clientes. Bueno, voy a adelantarme un poquito más. Todos estos servidores permanecieron inactivos durante un buen periodo de tiempo, se perdió dinero, se perdió muchos nuevos clientes, se siguió pagando el mantenimiento del servidor, entonces hay muchas cosas que caen a que tener nuevamente un data center y planificarlo correctamente sea una tarea que es muy costosa, que usualmente se les deja a personas que ya tienen mucha experiencia al respecto. Vamos a ver. Sigamos hablando, hay otras empresas muy pequeñas que no tienen el suficiente dinero ni para comprar un solo servidor. O bueno, una computadora, tal vez sí la podrán comprar, pero para darle el mantenimiento respectivo para que se convierta en un servidor, realmente no se tiene ese ingreso suficiente. Por lo tanto, dejaría que los servicios de alojamiento de terceros administren sus servidores y centros de datos. Esto puede hacer que caigan en planes muy costosos, pero igual siguen siendo más baratos que hacer una implementación directa de un data center físico. Además que si ustedes contratan a una persona de tercero, bueno, un tercero para que administre todo o que renten ese equipo, todavía no hemos entrado en la nube, pero tendríamos que llamar a estas empresas, mandarles algún correo electrónico. Usualmente estas empresas tienen 24/7 y ustedes lo pueden llamar en cualquier momento. Pero si ustedes necesitan hacer un cambio, no es tan rápido. Es decir, ustedes tienen que llamarlo. Hey, necesito que le coloquen en otro disco duro porque mi servicio está creciendo. ¿Qué pasó aquí? No está arriba mi servicio. ¿Qué pasó? Y entonces hay un lapso de comunicación manual con, bueno, seres humanos que dependiendo de la hora, dependiendo de cómo ustedes lo llamen, puede que tarde más en tener una respuesta. Pero sin embargo, tener este servicio de terceros para que administre nuestro centro de datos, nuestro data center, puede ser más barato, pero no puede, va a ser más barato que tener un data center físico y usualmente muchas empresas pequeñas optan por esa salida. Bien, para las grandes empresas, los problemas están en mantener los servidores y proporcionar la tolerancia a fallas para garantizar la disponibilidad 24/7. Las 24 horas al día, los 7 días de semana, los 365 días al año. Y construir datos que todo el mundo pueda, bueno, llegar a ellos, consumirlos de manera rápida. Porque no es solo tener el almacenamiento y el acceso a los mismos. Ustedes tienen que visualizar de que si mi institución tiene 50,000 empleados, 100,000 empleados, y esos 100,000 empleados están trabajando en una aplicación y esa aplicación hace, qué sé yo, por mínimo, unas 2 o 3 peticiones a la base de datos, entonces necesitan ser capaces de soportar esa demanda. ¿Ok? Entonces, si su empresa o si su data center no soporta eso, hay que o incrementar la capacidad o pensar en otras alternativas que nos permitan tener esa tolerancia de consumo de información y sobre todo que sus usuarios puedan tener la disponibilidad de la información exactamente cuando la necesitan y tener un software de respuesta rápida. Muchas veces, si su base de datos está muy cargada, está lenta o por cualquier otra razón ustedes no tienen la información exactamente en el momento que la solicitan, esto va a impactar directamente a el usuario que está justo enfrente a punto de hacer una compra importantísima que por no tener la respuesta a tiempo, por mala planificación, esa persona puede decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a la competencia. O puede ser que la persona recapacite mejor la compra y dice, ¿sabes qué? En este lapso que estoy a punto de que le estoy dando checkout ahí para comprarlo, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que la verdad es que tal vez no necesito tanto. Claro, también puede suceder lo opuesto. La verdad es que creo que mejor cancelo y me voy por un plan mayor. La verdad es que eso casi nunca sucede. La mayor parte de las veces, en el lapso de tiempo donde nuestros clientes se ponen a pensar, usualmente van a decir, ¿sabes qué? Mejor, lo pienso mejor y me voy a otro lugar. Entonces, no tener nuestra información a tiempo, no tener bases de datos rápidas, no poder atender a nuestros clientes, todo eso se traduce en pérdidas millonarias para nuestra empresa. Bueno, voy a dejar el podcast hasta este episodio.
En el de la próxima semana voy a seguir hablando, ya ahora sí, después de este preámbulo enorme, sobre el cloud computing. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Detalles, porque ya hablé demasiado y no quiero que ustedes se vayan a aburrir o que vayan a chocar o posiblemente ya llegaron a su trabajo y pues hay que seguir el día a día. Espero les haya gustado. Nuevamente, recuerden que si quieren patrocinar el episodio, los enlaces se encuentran en la descripción del podcast. Y también recuerden que si quieren apoyarme más, la manera ideal es que compren los cursos que enseño usando los cupones que se encuentran en mi sitio web. Esa es la manera del apoyo más directo que puedo recibir. Pero también ustedes pueden aprender algo interesante allá afuera. Recuerden, el podcast es gratuito. Todas las personas que aportan al podcast, muy agradecido. Nuevamente para leer y darle las gracias. Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, Manuel, Oscar, Sergio, Yomar, Luis, Amador, Oldemar, Juan, Enzo, Hugo y César Mauricio. Muchas gracias por ser los patrocinadores de este episodio y ayudarme a poder seguir manteniendo la motivación de hacer esto cada semana. Es de las pocas cosas en las cuales cada semana digo, ok, tengo que sentarme, tengo que pensar el tema, tengo que planificarlo, tengo que hacerlo, tengo que grabarlo. Y imagínense si solo el podcast directo me toma como 40 minutos en grabarlo, quiere decir que me tomó por menos 3 veces más planificarlo y fue toda una mañana para hacer este episodio. Pero bueno, nuevamente, muchas gracias por ayudarme a seguir enseñando en línea. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.